Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Realmente para mí es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Shane, por invitarme. Muchísimas gracias a Lovex Air bueno, por esta iniciativa y obviamente por contar conmigo. Realmente estoy muy contenta. Em, yo os hablaré sobre dos temas que para mí, bueno, son mi día a día en la práctica clínica diaria y en eso voy a basar la charla. Son dos grandes bloques. El primer bloque es sobre asma grave y el segundo bloque será sobre tos crónica. En el primero, en asma grave, hablaremos un poco sobre lo que es una unidad de asma grave, qué hacemos dentro de una unidad de asma grave y sobre los tratamientos biológicos algunas pinceladas sobre el uso domiciliario, etcétera. Y en el segundo bloque sobre tos crónica hablaremos sobre algunos basamentos, las causas y finalmente cómo logramos hacer el diagnóstico de la tos crónica. Pues muy bien, empezando con este primer bloque sobre asma grave, antes de comenzar, quisiera hacer este inciso que a mí me parece muy importante y muy llamativo, que es hablar sobre la mortalidad por asma. Estas son las cifras en España. Lamentablemente a nivel mundial es diferente sacar, es difícil, mejor dicho, sacar estas estadísticas, pero a nivel español, si miráis esta línea pespunteada, que marca el límite de 1.000 personas fallecidas por asma, vemos cómo fluctúa. En los últimos 10 años, alrededor de 1.000 personas han muerto por asma. Y esto es importante resaltar que son muertes prevenibles, es decir, no debería haber ninguna muerte por asma en el mundo y obviamente mucho menos debería haberla en un país europeo en donde en teoría se cuentan con todos los tratamientos para colocarle a los pacientes, ¿no? Así que esto es importante y por eso el estudiar el asma y el entender el asma, ¿no? Ah, y esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que entender el asma? ¿Por qué tenemos que seguir haciendo esfuerzos sobre el asma? Porque el asma es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en el mundo y en España representa aproximadamente el 10% de la población infantil y más del 5% de la población adulta, porque además hay hasta un 50% de pacientes que no están correctamente diagnosticados, esto es muy importante, y porque entre el 25 y el 35%, es decir, un tercio de los diagnósticos de asma son erróneos. Y esto es una de las cosas con las que nos encontramos día a día en la consulta de asma grave, en la que vemos que lamentablemente siguen existiendo diagnósticos erróneos. ¿Esto por qué pasa? Pues esto pasa por varias causas y una de las más importantes es que en esta figura podemos ver este iceberg que sabemos que solo podemos ver la punta del iceberg en nuestros pacientes. Es decir, nosotros podemos únicamente observar las agudizaciones o exacerbaciones o ataques, como lo queramos llamar, crisis de asma. Podemos obviamente ver los síntomas o evaluar los síntomas que tienen los pacientes y medianamente podemos estudiar lo que está pasando desde el punto de vista funcional en el pulmón. Pero realmente la hiperreactividad, la inflamación o la magnitud de toda la inflamación que hay a nivel bronquial y el remodelado de estas vías aéreas es algo que pocas veces podemos medir y que en muchos pacientes está totalmente solapado. ¿Qué ha pasado con el tratamiento del asma? Pues hemos evolucionado mucho, sin duda, pero esto era lo que se usaba en el siglo pasado, esto era lo que se usaba hace 100 años, hace 80 años, tratábamos a los pacientes incluso con cigarrillos. Era realmente la mitad de los tratamientos que se usaban hace algunas décadas, actualmente están totalmente proscritos. Llegamos a decirle a los pacientes que fumaran para aliviar sus síntomas. Afortunadamente hemos llegado ahora aquí, estamos ahora en este mundo de biología, en este mundo donde conocemos muchas más células, pero a pesar de que hemos avanzado, todavía nos queda mucho por recorrer. Y si vemos esta figura, podemos dividirla en dos partes, la parte derecha que os señalo acá y la parte izquierda. Vemos que del lado derecho, donde hablamos de la terapia estándar, básicamente esta terapia se basa en el tratamiento corticoideo, es decir, en reducir esta inflamación. Y este tratamiento es inhalado. Afortunadamente ya desde hace más de 50 años tenemos tratamiento inhalado para poder tratar el asma. Y actualmente, y como ha comentado muy bien
el ponente anterior, sin duda lo moderno, lo más actual es la terapia biológica. Esta terapia biológica que va dirigida a algunas citoquinas y a modular, por así decirlo, el sistema inmunológico. En base a todo esto y cómo han cambiado estos tratamientos, pues nos hemos visto obligados a generar esta necesidad de abrir unidades o de crear, mejor dicho, unidades de asma grave. Y este es el modelo de unidad de asma grave que nosotros tenemos en nuestro hospital, en el Hospital Clínic de Barcelona, en donde sin duda el centro, el eje de todo es la atención holística y global de este paciente. Y para eso contamos con 3 pilares fundamentales. Estos 3 pilares son alergología, neumología y enfermería especializada. Aquí nos basamos en el tratamiento de todos nuestros pacientes, básicamente además aquellos pacientes más graves que requieren tratamientos biológicos, pero además contamos con personal y especialistas que nos ayudan en la atención de esos pacientes, por ejemplo, los otorrinos laringólogos, específicamente la parte de rinología que nos ayuda en la atención de estos pacientes que tienen además afectación de vía aérea superior, y también tenemos radiólogos torácicos para ayudarnos en la interpretación de las imágenes, y recientemente también afortunadamente tenemos la presencia de una digestóloga, de una gastroenteróloga, que nos ayuda precisamente en todas estas enfermedades de reflujo gastroesofágico, pruebas funcionales, digestivas, etcétera, que pueden estar tan relacionadas con el asma. ¿Qué hacemos cuando nos llega un paciente a la unidad? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el paciente que llega a la unidad generalmente es un paciente que tiene un asma que no está controlada. ¿Qué queremos decir con asma no controlada? Un paciente que tiene múltiples exacerbaciones, es decir, 2 o más al año, a pesar de usar tratamientos inhalados a altas dosis, y que puede además requerir usar corticoides sistémicos, corticoides tomados. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos llega este paciente? Paso uno. Paso uno es confirmar el diagnóstico de asma. Y esto probablemente suene bastante redundante o bastante obvio, pero no lo es tanto. Esta es una de las cosas más complicadas a veces que tenemos en la unidad de asma, ya que, como bien sabemos, los síntomas del asma son bastante parecidos a cualquier enfermedad respiratoria. El paciente, ¿de qué se queja? De dificultad para respirar, se queja de tos, se queja de expectoración, se queja de que a veces él mismo se escucha silbidos en el pecho, y esto a veces se puede escuchar en nuestras patologías. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer, y tenemos además que descartar que hayan enfermedades que simulen asma, es decir, otras enfermedades que no son asma, pero que parecen, que tienen síntomas parecidos. ¿Qué hacemos después si realmente hemos confirmado el diagnóstico de asma? Pues optimizamos tratamiento, y la optimización de ese tratamiento depende básicamente de 2 cosas, o mejor dicho, de una en particular, que es la educación. Y esta educación finalmente se rige por 2 parámetros. Uno es la adherencia al tratamiento, es decir, si el paciente realmente está educado en la enfermedad que tiene, seguramente tendrá mayor adherencia al tratamiento, es decir, será mejor cumplidor. Y por otro lado, la segunda vertiente sería que realmente va a tener una técnica inhalatoria adecuada, lo cual para nosotros es básico. Si esto está optimizado, si tenemos el tratamiento óptimo, si tenemos la adherencia, etcétera, y el paciente sigue mal controlado, pues entonces tenemos que identificar el tipo de asma de la cual estamos hablando. Y para poder identificar el asma de la que estamos hablando, tenemos que hacer varias pruebas. Algunas son muy sencillas, como por ejemplo una analítica de sangre para ver cómo está la eosinofilia en sangre. También podemos evaluar la inflamación en vía aérea como a través de la fracción exhalada de óxido nítrico, y por supuesto tenemos que hacer pruebas de alergia para descartar que no se trate de un asma básicamente alérgica. ¿Cómo basamos este tratamiento? ¿Cómo decidimos, mejor dicho, este tratamiento? Pues una de las cosas que hacemos es tener guías, tanto españolas como internacionales. Esta es la guía española, que también es bastante conocida en Latinoamérica. Esta es la última versión de este año, del 2021, la 5.1, la guía española para el manejo del asma, en donde, como vemos, el tratamiento es escalonado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos aumentando, y lamentablemente esta es una palabra con la que nos hemos ido familiarizando durante la COVID, ¿no? Vamos escalando medidas, vamos subiendo medidas. Aquí igual, en el tratamiento del asma vamos subiendo la cantidad de tratamiento hasta que llegamos finalmente al escalón 6, que sería el último escalón de tratamiento, que si el paciente ya tiene todas las dosis de tratamiento inhalado posibles y las dosis máximas y no está controlado, pues la principal indicación en este caso sería tratamiento biológico.
Muy bien, como han comentado en la ponencia anterior, yo solamente voy a hacer un breve recuento de lo que tenemos actualmente en España aprobado para el tratamiento de asma grave. Son estos 4 biológicos. El primero es el omalizumab, que salió en el año 2006. Este medicamento ya tiene más de 15 años en el mercado y bloquea a la inmunoglobulina E, que está directamente relacionada con las alergias. En el año 2016 aparecen 2 biológicos, el mepolizumab y el reslizumab, que son 2 tratamientos que bloquean a la interleuquina 5. Y en el año 2018 aparece en el mercado el benralizumab, que es un antirreceptor de la interleuquina 5. ¿Cuándo los indicamos? Pues los indicamos cuando hay alergia grave o cuando hay eosinofilia, es decir, cuando los eosinófilos están muy altos, puede ser o más de 300 o más de 150 cuando se usan de forma crónica corticoides sistémicos, cuando hay 2 o más exacerbaciones, 2 o más crisis asmáticas en el año, cuando el paciente tiene síntomas persistentes, cuando tiene que recurrir a urgencias o tiene que ingresarse en el hospital por un ataque de asma, cuando ha tenido que ser intubado incluso o ha tenido que entrar en una UCI por asma grave, por mal control del asma, cuando está polimedicado y a pesar de eso no logra el control. Y también últimamente sabemos que es muy importante medir las comorbilidades, es decir, medir las enfermedades asociadas, dentro de las cuales, y esta es una foto de un TAC de senos paranasales, es decir, dentro de las cuales la más importante o una de las más importantes es la patología nasosinusal en los pacientes con asma. En cuanto al uso domiciliario, y con esto termino la primera parte de asma, tenemos que actualmente los pacientes pueden usar el tratamiento en casa. Cuando tenemos un paciente que pensamos que tiene tratamiento, esta diapositiva es específicamente en omalizumab, pero esto se puede aplicar obviamente a cualquiera de los biológicos y es candidato a esta administración domiciliaria porque el paciente tiene contención familiar, puede valerse por sí mismo y puede usar el tratamiento, lo entiende bien. Se puede poner 3 dosis dentro del hospital supervisadas, le hacemos formación y esto lo hace básicamente, lo hacemos nosotros también, pero lo hace básicamente la enfermera y el paciente va a farmacia hospitalaria y de ahí en adelante este paciente va a recoger cada 3 meses, cada 4 meses, dependiendo del tiempo que nosotros digamos, la medicación, con lo cual no tiene que venir mensualmente al hospital o cada 15 días a pincharse, que son las dosis habituales que tenían estos tratamientos. Este es un autoinyector, que es uno de los más comunes en prácticamente toda la terapia biológica, pero también tenemos otro tipo de inyectores, que es por ejemplo esta pluma, que es muy fácil de usar, realmente de hecho la puede usar cualquier persona y de hecho no solamente tiene una señal visual, sino una señal auditiva, o sea, incluso personas que tengan problemas de visión pueden colocarse la inyección sin problema. Ventajas, pues muchas, yo creo que todas, ¿no? Reduce el número de visitas, mejora la calidad de vida, reduce los costos hospitalarios, disminuye la carga asistencial, con lo cual podemos abrir esas visitas para pacientes nuevos, para pacientes que realmente necesitan comenzar, ¿no? Y necesitan formación. Pues muy bien, y ahora para entrar en este segundo bloque, que es el de tos crónica. En cuanto a la tos crónica, lo primero es definirla, ¿no? O sea, lo primero es qué es la tos. Yo creo que todos sabemos lo que es la tos, pero si podemos darle una definición, es una serie de maniobras y movimientos respiratorios que generan un sonido característico que todos conocemos bien. Es un síntoma, y esto es muy importante, pero en ocasiones puede llegar a ser un diagnóstico por sí mismo, en ocasiones puede llegar a ser una enfermedad con nombre propio. En esencia es un mecanismo de defensa y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque la tos es básicamente protectora. La tos nos protege y puede permeabilizar la vía aérea. Todos sabemos que cuando nos semiahogamos, lo primero que hacemos es toser y al toser podemos expulsar cualquier cuerpo extraño que podamos tener. Pero cuando esta tos se vuelve patológica, cuando esta tos se vuelve excesiva e inútil y responde a estímulos que normalmente no provocan tos, tenemos un problema. Y aquí estamos enfrente de lo que llamamos tos crónica, que es aquella tos que dura más de 8 semanas. De hecho, tenemos pacientes en las consultas que tienen 10, 15, 12, 20 años con tos.
¿Cuáles son esos estímulos? Muchísimos, diversos. Yo no voy a decir que incontables, pero sí son muchos. Estos son los más frecuentes. Los cambios de temperatura, los aerosoles, los perfumes, el humo del tabaco, los picantes, las comidas, la mucosidad, obviamente, los ácidos. Y fijaros que en esta figura esquemática los voluntarios sanos no tosen ante estos estímulos, pero aquellos pacientes que tienen hiperrespuesta, a pesar de que el estímulo sea pequeño, exacerban esta respuesta y tosen. ¿Qué debemos hacer? Primero, identificar las causas. Es una de las cosas que debemos hacer. Debemos saber si la tos tiene una explicación o la tos es refractaria a tratamiento. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Englobarlo o englobarla, mejor dicho, dentro de causas intrapulmonares, es decir, causas que realmente son de la esfera respiratoria, o causas extrapulmonares, cosas que sin duda no están dentro del pulmón. Y para eso debemos conocer cuáles son las causas más frecuentes. Una de las causas más frecuentes, sin duda, el asma. Y por eso precisamente muchos de los que nos dedicamos al asma también nos dedicamos a la tos crónica, porque son dos entidades que muchas veces van de la mano. Pero también hay muchas otras cosas. También existen las infecciones, las bronquiectasias, la tuberculosis, otras enfermedades del parénquima pulmonar, la fibrosis pulmonar, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de reflujo gastroesofágico, aspiración frecuente. Otra cosa importante son los fármacos que pueden, por ejemplo, los fármacos para la tensión, y eso es muy importante. Una de las primeras cosas que le tenemos que preguntar a un paciente que tiene tos crónica es qué medicamentos está tomando. Y aquí, como podemos ver, esta lista también están los tumores, y están tumores que obviamente pueden ser malignos, cáncer de pulmón, etcétera, y por eso la importancia de realmente diagnosticar por qué nuestro paciente tose. Y aquí traigo estos síntomas de alarma, es decir, un paciente que tiene tos crónica, pero que no tiene ninguno de estos síntomas y que los exámenes que le hemos hecho son normales, pues probablemente no tengamos que preocuparnos en seguir diagnosticándola, nos tenemos que preocupar en tratarla. Pero un paciente que tenga además estos síntomas de alarma, como son la hemoptisis, es decir, toser y expectorar sangre, la ronquera, la producción importante de esputo o de expectoración, la pérdida de peso, cualquier otro síntoma asociado, la anemia, los vómitos, etcétera, pues sin duda son síntomas que tienen que alertarnos tanto al paciente como a los médicos para poder actuar en consecuencia y diagnosticar lo que posiblemente puede estar debajo de la tos. ¿Qué se hace en atención primaria? Y aquí lo tenemos. Lo primero que debemos hacer es historia clínica, examen físico y una placa de tórax. Es muy importante siempre un paciente que tiene más de 8 semanas hacerle una placa de tórax. Aquí tenemos que descartar también con espirometría y con pruebas funcionales que lo primero, como os he dicho, que el paciente tenga asma, que el paciente tenga síntomas de vía aérea superior, que tenga reflujo, ¿vale? Y en la atención especializada, sin duda este paciente que ya ha pasado por la primaria, se ha diagnosticado, se ha descartado que no tenga otra causa ominosa o maligna de tos, pues entonces aquí tenemos que hacer broncoscopias, TAC de tórax de alta resolución y plantearnos otro tipo de terapias, dentro de las cuales pueden estar incluso la terapia logopédica y tratamientos que pueden ser inmunomoduladores como gabapentina, morfina, etc. Dos cosas antes de terminar. Hay mediciones para la tos, para cuantificar la intensidad y la gravedad de la tos. Obviamente son subjetivos, pero es importante que nosotros le demos un nombre y que el paciente entienda que nosotros estamos entendiendo la gravedad o la magnitud de lo que tiene. Y son las escalas visual análogas y las escalas de Leicester, en donde podemos medir de forma subjetiva, pero podemos medir la gravedad o el impacto que tiene la tos en este paciente. Además, lamentablemente esto solo se usa desde el punto de vista de investigación, actualmente no se usa en la práctica clínica diaria, espero que poco a poco se pueda empezar a usar, que es este aparato que se llama VitaloJAK, que como podéis ver es un aparato que se coloca al paciente un micrófono y se coloca unas bandas para que nosotros podamos cuantificar y registrar durante al menos 24 horas la tos. Así que para terminar, voy a concluir esta primera parte de conclusiones sobre el asma. Pues el asma es una enfermedad inflamatoria cuyo principal tratamiento es antiinflamatorio con los glucocorticoides inhalados. Los pacientes con mal control del asma requieren ser evaluados por una unidad de asma, eso sin duda.
En casos de asma grave no controlada, la terapia biológica es una opción y es una opción muy buena y segura. Y además, el uso domiciliario empodera a nuestros pacientes para el mejor control y la mejor adherencia y el uso, obviamente, de su vida y de su tiempo no invertido en venir al hospital cada cierto tiempo a pinzarse. Y en cuanto a la parte 2, en cuanto a la tos crónica, pues es aquella, hay que recordar que es aquella que dura más de 8 semanas. La duración es el primer paso dentro del abordaje diagnóstico, es el primero que nos puede poner alerta sobre qué está pasando en este paciente. Debemos seguir los pasos diagnósticos de las guías clínicas, es complejo el algoritmo diagnóstico, por eso debemos seguir los algoritmos de las guías clínicas. El abordaje puede ser complejo, pero debemos comenzar por una placa de tórax, por una espirometría, con las principales pruebas diagnósticas en todo paciente que nos llegue a la consulta que tenga tos crónica. Y sin más, pues realmente muchas gracias Ah, y ya hemos terminado. muchas gracias, doctora Arismendi.